Hola, hola. ¿Cómo están, amiguitos? Pues bien, bienvenidos a nuestro taller del Jugarte 2021. Empezamos con la clase número 2, en la cual veremos la estructura teatral. ¿Qué viene a ser la estructura teatral? Pues bien, son los componentes que no deben faltar para una obra de teatro. Ya dijimos, el conflicto es la esencia del teatro. Si no hay conflicto, no va a ser teatro. Va a ser un cuento, va a ser otra narración, pero no teatro. Entonces el conflicto tiene que tener una acción dramática. ¿Por qué? Porque es actuado, porque es representado. ¿Por quién es? Por los personajes. ¿Y quiénes serán los personajes? Los que van a desarrollar nuestra historia. Nosotros solamente como actores o actrices o los muñecos vamos a prestar nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestros gestos, nuestros movimientos y etcétera de cosas que ya hemos estado viendo. ¿En dónde lo vamos a hacer? En un espacio, porque el espacio va a ser en el donde estemos desarrollando la historia, la obra de teatro. O también va a ser el espacio de donde ocurre y ocurrirá nuestra historia, ¿no? Y eso lo veremos más adelante. Y el tiempo, que nunca va a faltar. Entonces, este tiempo va a ser el tiempo real o puede ser el tiempo ficticio, el tiempo en que se desarrolla la historia o el tiempo real en que estamos viendo la historia. Y esto va a ser comunicado por el famoso diálogo. Pero no solamente es el diálogo de la palabra. No, no solamente nos expresamos con palabras en cualquier idioma. No, sino también nuestros gestos, nuestra expresión corporal, nuestra expresión gestual, las posturas, las posiciones, ¿no? Todo lo que nosotros podamos comunicar. También vamos a tener aquí lo que sería la música, los sonidos, los ruidos, las luces y otros efectos técnicos más que utiliza el teatro. Como ya dijimos, el teatro es la suma de todas las artes. Entonces, ahora, para ver lo que es el teatro, lo importante dijimos el conflicto. ¿Qué viene a ser el conflicto? Las fuerzas. Y estas fuerzas se deben rechazar, se deben repelar, se deben excluir, se deben oponer entre sí. ¿Cierto? Ya vimos que estos van a ser dados por estas fuerzas que nos van a desarrollar en nuestra historia ese conflicto. Pero debe ser cerrado. No podemos tratar muchísimos conflictos, solamente un conflicto, para el que el público no se concentre en lo que está pasando y en lo que va a pasar, ¿cierto? Tenerlo cautivo a nuestro público. Entonces, en consecuencia, solo debe ganar una de estas fuerzas. Entonces, estas fuerzas van a ser representadas por nuestros personajes. Y aquí tenemos al protagónico. Es quien o quienes proponen la acción en verbo activo para llevar a un fin u objetivo directo. Entonces, en consecuencia, el protagónico es el que propone la acción. ¿Ok? Por ejemplo, digamos, va a proponer, yo voy a ser el protagónico y digo, vamos a jugar. Entonces, si estoy proponiendo una acción, ¿no es cierto? Vamos es verbo activo. ¿Qué vamos a hacer? A jugar, ¿no es cierto? La acción y el verbo. Pero vamos a tener un personaje antagónico.
¿Quién es? El que se opone a lo que ha propuesto el protagónico, ¿no? Entonces él va a proponer otra acción de un verbo activo para llegar a otro fin u objetivo directo, contrario. Si decía, vamos a jugar, entonces el antagónico puede decir algo así, vamos a estudiar. Entonces creamos ese conflicto, jugar o estudiar. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo, ese conflicto va a seguir. Entonces va a tener diferentes crisis, ¿cierto? Entonces se siguen proponiendo. Cada uno va a llevar su objetivo. Entonces, el protagónico va a seguir proponiendo jugar. El antagónico estudiar. Pero puede venir otro personaje que le llamaremos nexo. Es o son los que van a buscar mediar entre protagónico y antagónico en ese conflicto. Es o quieren darle, para que nos vean el mensaje, solucionar los conflictos planteados. Quedará pues, el mensaje claro. Ahora, este protagónico, este nexo, perdón, puede proponer otra acción, ¿no? Otro problema. Entonces se pueden crear ahí otra situación de crisis. Entonces, esto no quiere decir de que el protagónico, el antagónico, el nexo, aquí no hay ninguno que va a ser malo o va a ser bueno. Solamente está haciendo una función, ¿ok? Un rol, nada más. No hay buenos ni malos. Entonces, el protagónico no es como el protagonista, ¿no? Entonces, no confundamos, solamente aquí estamos viendo las funciones del personaje para que desarrolle la historia. ¿Y, y qué condiciones debemos tener en cuenta? ¿No? Entonces, en este conflicto, que es el motor de nuestra historia, y ya dijimos, si no hay conflicto, no hay teatro. Entonces, por ello tenemos que al espectador se interese en la historia que está viendo, le cautive la historia, se emocione, se motive, ¿no? Por lo que va ocurriendo, por lo que va pasando. Entonces vaya proponiendo qué cosas más puede ir pasando. Pero eso sí, cuidado. No hay que dispersar el interés del espectador. No hay que trabajar otras cosas que no están planteadas en nuestra obra. Porque si no nos vamos a perder y nuestra historia no va a llegar como lo hemos planificado. Entonces, que estas fuerzas equivalentes en magnitud que llevan a su máximo poder, por ejemplo, lo económico y lo moral, ¿cuál ganará? No sabemos, ¿no es cierto? Puede estar ganando lo moral, pero no decimos que lo económico, porque falta esto por lo otro. Y entonces estas fuerzas están en el mismo poder. Entonces se oponen, pero son equivalentes, ¿no es cierto? Entonces esto nos lleva a llevar que las crisis sucesivas a la oposición de las dos fuerzas a su máxima tensión. Entonces, cuando llegamos a esa máxima tensión, va a ser lo que llamamos el clímax. Y de ahí vendrá el desenlace y se resolverá este problema, este conflicto que hemos planteado para nuestra obra teatral y será quien redondeará el mensaje que hemos querido expresar. Entonces, vamos a ver que esta acción dramática va a ser como el carrito en marcha, ¿cierto? Es el que nos está llevando por toda esta historia. Va a buscar demostrar quién tiene la razón. Entonces pondremos a alguien que diga, sí, yo voy por uno, yo voy por el otro, ¿no es cierto? ¿Quién tiene la razón? Entonces todo lo que pase, lo que suceda, lo que ocurra, lo que trascienda en esta historia, va a tener esas consecuencias como sucede el conflicto.
a través de las sucesivas crisis hasta que se pueda resolver, ¿cierto? Por la acción más correcta que desarrollan estos personajes. Entonces, la acción dramática se desarrolla por la decisión de los personajes. Si las crisis del conflicto y los cambios de la acción son solo la voluntad del escritor, resulta mecánica, poco creíble. Si los personajes son los que viven las dificultades, deciden, se plantean dilemas y se van obligados a tomar decisiones, la historia se hará mucho más interesante. Porque a veces el dramaturgo, el que escribe la obra, puede no estar a la realidad donde se está presentando. Puede no tener las características de los personajes. Puede no ser lo que está queriendo expresar y cómo lo está determinando ese personaje. Entonces lo importante es que el actor desarrolle todas sus emociones, sentimientos, sensaciones como que si le estuviera pasando a él. Por eso que dicen, vívelo, el personaje, ¿cierto? Es como que te está pasando a ti, te está ocurriendo en ese momento con esa circunstancia. Entonces, el manejo de expectativas, curiosidad que despertaremos ante el espectador para interesarle por lo que pasa y lo que va a pasar, realizará una pregunta dramática. Entonces es importante que nosotros hagamos esta pregunta dramática, ¿no? Es ese conflicto a dónde nos va a llevar. Esa es la pregunta dramática. La respuesta se encontrará al final de la obra cuando la acción se haya completado, cuando esa sucesión de crisis ya no encuentre otra más y se soluciona ese problema, ese conflicto y nuestro mensaje estará muy bien planteado y definido. Entonces, gracias por estar en la clase del día de hoy de nuestro Jugarte 2021 y los esperamos la siguiente. Hasta pronto.